que se decía que probablemente Pablo Yeldin, como titular de la Comisión de Salud, podría haber sido quien haga trascender ese documento que evidenció cómo el gobierno está preocupado por la faltante de esa dosis. Vamos a ver si nos podemos acercar a Sandra Tirado, sí, claro, Matías, para por poder favor. hablar con ella. Sí, a ver si es que... A ver, Sandra. Disculpe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sandra, estamos en vivo para La Gaceta. Perfecto. Íbamos a hablar con usted, por eso la buscamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Buenas tardes. ¿De qué se trató este encuentro? ¿De qué se habló? Bueno, estuvimos convocados los funcionarios nacionales, digamos que somos de Tucumán y estamos con algún rol, con alguna función en el Gabinete Nacional. En mi caso yo estoy en la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de Nación. Así que bueno, un poco planteando las políticas públicas que nos tocan ejecutar a cada uno de nosotros para todo el país y bueno, y puntualmente cómo esas políticas públicas llegan a la provincia, entendiendo que bueno, que nosotros formamos parte de la provincia y que nuestro rol es estar allá acompañando y estando bajo la conducción de lo que es el Gabinete Nacional, pero entendiendo también que somos parte de la provincia y de este equipo que conduce el gobernador Juan Mansur. ¿Se confirmaron los candidatos? ¿Se habló de eso también? ¿O solamente trabajo? No, candidatos no se confirmó nada, no, de eso no se planteó. Así que bueno, sí, de hecho estamos en una situación electoral en donde el gobierno es una elección de medio término, o sea que tiene que ver con legisladores en Congreso y en el Senado y el gobierno nacional, digamos, por la gobernabilidad y por todo lo que significa, es importante que hagamos una buena elección. Nos toca una elección dentro de una pandemia, esto seguro le da más complejidad a la elección, pero bueno, estamos todos trabajando, la verdad que estamos trabajando para poder pasar esta pandemia. En mi rol directamente relacionada con la compra de las vacunas, con la distribución de la vacuna, con el esquema de vacunación, con la detección del virus, que tengamos testeo suficiente, que tengamos la posibilidad de atender a los pacientes según la complejidad que necesiten. O sea, mi rol muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la política sanitaria. Bien, hablando de vacunas, se habló mucho de la carta que trascendió de Cecilia Nicolini. Primero, ¿qué evalúa usted de lo que se dijo? Y después les voy a preguntar, bueno, ¿cómo van a hacer con esa cantidad de argentinos, 6,6 millones, que les falta la segunda dosis? Bueno, por un lado la carta forma parte de un intercambio que permanentemente se da cuando hay una negociación, que en este caso es la compra de vacunas, ¿no? O sea, desde un primer momento Argentina, cuando se supo que iba a haber vacunas, a fin del año pasado, Argentina salió a negociar y a buscar vacunas en todos los laboratorios que la estaban produciendo. Por eso se hizo una ley para poder comprar las vacunas y en esa negociación nosotros tenemos un contrato y un compromiso asumido mutuamente desde el país y desde el laboratorio de Gamaleya para la compra de las vacunas. Ustedes, como todo el mundo sabe, el componente 2 se demora en llegar en relación al componente 1. ¿Por qué demora? La explicación es la producción, o sea, la forma de producción del componente 2 es más delicada, es más compleja y entonces lleva más tiempo. Y por un lado también, y por otro lado también, Rusia también priorizó vacunar a mayor cantidad de personas con el componente 1. Entonces también como una política sanitaria, también desde el país se priorizó la fabricación del componente 1 para poder vacunar a más personas, que también es algo que se hizo en otros países, ¿no? Se hizo en el Reino Unido, también hicimos nosotros en Argentina, o sea que también eso influyó en la cantidad de componente 1 y componente 2 disponible. Así que bueno, ahora nosotros estamos, por un lado, esperando mayor componente 2 que va a llegar. Por otro lado, ¿sabe la fecha más o menos? No, la fecha todavía no, ni la cantidad, porque no la queremos decir hasta que digamos los vuelos estén viniendo, pero va a llegar componente 2 ya elaborado y también va a llegar componente 2 para que se termine de elaborar acá en Argentina, en el laboratorio Richmond, que ahí tenemos casi 1,5 millones de vacunas que están muy prontas a también ya liberarse y distribuirse, y en ese sentido vamos a poder también tener ahí una cantidad de componente 2, tanto del que venga como del de fabricación local. ¿Hay posibilidad de interrumpir el contrato?
con Rusia o no? Si es que no llegan más dosis. Las dosis van a llegar, o sea, no hay una comunicación formal de que los componentes 2 no se hagan o que no sean suficientes, así que las dosis van a llegar. Así que, por un lado, yo como vengo repitiendo, o sea, aquellas personas que tienen aplicado el componente 1, por un lado que sepan que su inmunidad, la que da el componente 1, es mayor del 80%, o sea que tiene una muy buena cobertura, y cuando se coloque la segunda dosis lo que busca es hacer un refuerzo, es decir, que nosotros tenemos una memoria inmunológica. Cuando llega esa segunda dosis, hace que el sistema inmunológico haga un poco más de anticuerpos y entonces genera un refuerzo a esa memoria inmunológica. Pero lo que da la primera dosis, eso no se pierde, y eso hace que cuando llegue el componente, o sea, cuando llegue esa segunda dosis, más allá del tiempo que haya pasado, la respuesta inmunitaria está asegurada. Así que no se inicia nuevamente el esquema, no se vuelve a colocar la primera dosis, sino que en el momento que llegue la segunda dosis se va a colocar. Por supuesto, lo que se está priorizando en la medida que llegan las segundas dosis son aquellas personas con mayor factor de riesgo, aquellas, digamos, que ya tienen el tiempo cumplido, pero a su vez las que tienen mayor factor de riesgo para que sean esas las que estén con el esquema completo. Y por otro lado, ustedes saben que estamos avanzando en la posibilidad de que haya un intercambio de vacunas. ¿Con cuál, por ejemplo? Por ejemplo, con Astra, claro, y ahí también. Todas las decisiones que se toman en vacunas siempre, absolutamente todas, tienen que tener una base científica, tienen que tener el consenso de la CONAIM, que es el Consejo Nacional de Inmunizaciones, y por eso estamos, por un lado, viendo la bibliografía disponible, que sea realmente científicamente válida, y también algunos ensayos clínicos que se están realizando también en el país, para que con esa base sólida podamos avanzar en intercambiar vacunas. La oposición a nivel nacional está pidiendo explicaciones respecto de cómo se negociaron las vacunas y dice que esta carta evidencia sesgo ideológico y geopolítica, porque no se pidió a Estados Unidos, no se avanzó con Pfizer y demás. ¿Qué dicen ustedes respecto a esto? No, eso la verdad que es un argumento que no tiene ningún sustento. Siempre se negoció con todos los laboratorios, se hizo una ley, que en su momento la ley era para que se pudieran comprar las vacunas. En ese momento que la ley se sancionó, ningún laboratorio había hecho cuestionamiento en relación a la ley. Después que la ley se sancionó, hubo cuestionamientos de otros laboratorios, entre esos Pfizer y otros laboratorios que no lo habían dicho previamente. Así que no es que hubo ningún tipo de sesgo, porque la ley buscó que se pueda negociar con absolutamente todos los laboratorios, y de hecho Argentina no compra solamente Sputnik, compró Astra, compró Sinopharm, o sea, y ahora llegó Moderna, con posibilidad también que se vuelva, que se compren más de esas vacunas ARN, así que en ningún momento hubo una intención de comprar una única vacuna. Lo que hubo sí es la necesidad de buscar muchas posibilidades en un mundo que necesita vacunas, que todos los países salieron a buscar vacunas, y bueno, y en eso fue que estas negociaciones se comportó, como se dice, como el mercado, ¿no?, de oferta-demanda, y generó también este tipo de cosas como para poder asegurar las vacunas en los diferentes países. Así que nosotros, en ese sentido, no hay ningún fundamento que justifique ese argumento, y de hecho ahora con las vacunas modernas llegaron al país, y posiblemente podamos también después avanzar en adquirir más vacunas. Bien, la llevo al tema educativo. Se armó también toda una polémica con la compra de los penes de madera. ¿Qué le dice por ahí a las personas que dicen por qué no se gastó ese dinero en otras cosas, en otro tipo de política? ¿Cuál es la función? ¿Cuántos llegarían a Tucumán? ¿Cómo se va a implementar eso? Bueno, por un lado decir que el Ministerio de Salud, por supuesto que está totalmente enfocado y trabajando en la pandemia, pero no se deja de atender las otras patologías, ¿no? O sea, nosotros tenemos la responsabilidad como Ministerio de Salud de seguir atendiendo las otras patologías, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, pero sobre todo en su prevención. Y en relación a prevenir enfermedades, este material didáctico que generó tanto revuelo tiene que ver con eso, tiene que ver con prevenir las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, prevenir embarazos no deseados, y es esto que mucha gente pidió cuando fue el debate de la IBE, mucho se pidió en relación a la educación sexual integral, y bueno, esto tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Tiene que ver con el uso del preservativo
como el método más eficaz de prevenir las infecciones de transmisión sexual, y el uso del preservativo tiene que ser el adecuado para que los adolescentes, los jóvenes, las jóvenes sepan cuándo estamos hablando de que el uso del preservativo es adecuado. Existe este material para que puedan saber que está bien colocado, cómo se coloca, y tiene que ver con eso. Sí es verdad que ha generado por ahí más ruido por ahí del que esperábamos, porque por ahí toca una fibra más sensible, que significa que nos cuesta todavía hablar de estos temas, pero está muy bien que lo hablemos, y no se deja de hacer otras cosas. No es que porque se hizo eso se dejó de hacer otra cosa. El Ministerio tiene todo un presupuesto en donde parte del presupuesto está en la prevención de enfermedades, y en eso es esta compra. Bien, la última. ¿Cómo evalúa que Tucumán a partir del lunes va a volver a las clases normales? O sea, sin burbujas, sin día de sanitización, con todos los días de clases. Bueno, eso, nosotros tenemos dos situaciones que permiten eso. Por un lado tenemos que la cantidad de casos diarios están disminuyendo, o sea que lo que fue la segunda ola está claramente disminuyendo, entonces eso permite habilitar más actividades. Eso por un lado, y después por otro lado tenemos una campaña de vacunación también que está haciendo que tengamos que más del 70% de las personas mayores de 18 años tengan por lo menos una dosis. Entonces, ante esta situación se permite avanzar en la presencialidad, entendiendo que es una actividad priorizada, que si tenemos que elegir de todas las actividades que tenemos que pensar que se hagan sin aforo, decir, bueno, la presencialidad es la que nosotros queremos en primer lugar, y por supuesto, como estamos, digamos, en la pandemia, como el virus sigue circulando, tener las medidas de control y tener las medidas de seguimiento si aparecen casos, es decir, que esto no es que porque volvamos a la presencialidad vamos a dejar de estar controlando si hay casos, si hay contactos. O sea, la escuela, salud y escuela tienen todavía que trabajar más en conjunto para que ante la aparición de casos podamos actuar en forma directa y seguir cuidando la presencialidad, ¿no? Esto nosotros lo denominamos presencialidad cuidada, es decir, todo lo que tenemos que hacer para poder cuidar la presencialidad. Bien, muchas gracias. No, de nada. Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, viceministra, digamos, la número 2 de Carla Bisotti, que estuvo reunida acá en el Salón Blanco junto con otros funcionarios que ocupan cargos nacionales que estaban de alguna manera ligados a la gestión del gobernador Juan Mansur, y también estuvieron ministros del Ejecutivo Provincial